¿Qué pasaría si todo lo que aprendiste sobre el pasado estuviera incompleto? ¿Qué pasaría si, detrás de las ruinas silenciosas y las piedras antiguas, existiera un nivel de conocimiento que no debería haber estado allí? Al menos no en ese momento. Cierra los ojos por un momento e imagina. Manos humanas, hace miles de años, creando algo que ni siquiera podemos explicar completamente hoy. No con mitos, no con suposiciones, pero con pruebas reales, frías, registradas en el propio asunto. Hay algo profundamente inquietante cuando el pasado parece más avanzado que el pasado presente, porque esto rompe una regla invisible que llevamos dentro, la idea de que la humanidad siempre está avanzando. Ese tiempo es una escalera ascendente. Pero, ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si la historia se parece más a olas? Civilizaciones que surgen, alcanzar picos extraordinarios y luego desaparecer, llevándose consigo el conocimiento. Eso nunca debería haberse perdido. Quizás hayas sentido esto antes. Esa extraña sensación al mirar un edificio antiguo y piensa, ¿cómo hicieron eso? No es solo curiosidad, es un malestar silencioso. Un susurro interno que te dice que algo no encaja. ¿Qué hay ahí? Piezas faltantes. Y, cuando faltan muchas piezas, no nos encontramos ante la ignorancia. Estamos ante el olvido. Durante siglos hemos aprendido a confiar en las versiones oficiales de la historia. Nos ofrecen fechas, nombres, reinados y herramientas sencillas. Martillos, cinceles, instrumentos de cuerda. Pero, en muchos lugares del mundo, estas explicaciones simplemente no funcionan. Las medidas son necesitas demasiado. Los cortes son demasiado limpios. Las alineaciones son demasiado exactas. Como si alguien hubiera dejado mensajes escritos en piedra, no para esa época, sino para nosotros. Y aquí surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Son solo coincidencias estos descubrimientos? Ingenioso. ¿O signos de una tecnología que no debería haber existido en ese momento? Tecnología no en el sentido moderno de pantallas y circuitos, sino en un sentido más profundo. Dominio de la materia, el sonido, la luz, la geometría, la energía. Un tipo de conocimiento que no nace del azar, sino de una comprensión íntima de las leyes de la naturaleza. A lo largo de este vídeo recorreremos 7 descubrimientos antiguos que desafían la lógica tradicional, no como teorías vacías, sino como verdaderos enigmas, estudiados, medidos, y, a menudo, se evita. Cada uno de ellos parece susurrar la misma pregunta persistente. ¿Quiénes éramos realmente antes de que nos olvidáramos? Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar ahora mismo, porque no se trata solo de piedras antiguas o civilizaciones desaparecidas. Se trata de memoria, sobre la identidad, sobre la posibilidad de que la humanidad alguna vez supo mucho más de lo que recuerda hoy. Hay una razón por la que estos descubrimientos siguen resurgiendo, incluso después de los intentos de silencio o de explicaciones apresuradas. Las verdades profundas no desaparecen. Ellos simplemente esperan el momento adecuado para ser vistos. Y, curiosamente, este momento, por lo general, llega cuando estamos listos para cuestionar. Así que camina conmigo con la mente abierta y el corazón atento. No aceptarlo todo, pero sentir, porque algunas verdades no requieren creencia, piden presencia. Y tal vez, al final de este viaje, te das cuenta de que el mayor misterio no está en las ruinas, pero dentro de nosotros. Cuando hablamos de la Gran Pirámide, casi todo el mundo cree que ya lo sabe. Historia. Un faraón poderoso. Miles de trabajadores. 20 años de construcción. Herramientas simples. Una tumba monumental. Parece lógico. Parece cómodo. Pero todo lo que se necesita es mirar un poco más de cerca, y esta narrativa comienza a desmoronarse a medida que arena entre tus dedos. La Gran Pirámide no es solo grande. Ella es precisa. Terriblemente precisa. Tus lados están alineados con los puntos cardinales con un error tan pequeño que desafía incluso instrumentos modernos. El verdadero norte no es el norte magnético. Norte absoluto. Para lograr este nivel de alineación,
Es necesario un conocimiento avanzado de astronomía, geometría y observación de la Tierra que, oficialmente, no existían en aquella época. Y no es solo eso. Los bloques de piedra que forman la pirámide no están simplemente apilados, encajan con precisión microscópica. En algunos cruces ni un solo la hoja de papel puede pasar entre las piedras. No hay mortero visible, no hay autorizaciones, solo peso, forma y precisión. Cada bloque parece saber exactamente a dónde pertenece. Ser. Ahora piensa con calma. Algunos de estos bloques pesan más de 70 toneladas. 70. No hablamos de pequeñas piedras arrastradas con esfuerzo colectivo. Nosotros somos hablando de masas colosales, cortadas, transportadas y posicionadas con precisión que los ingenieros modernos todavía están tratando de comprender. La pregunta no es ¿qué tan difícil fue? La verdadera pregunta es ¿cómo fue posible? Dentro de la pirámide, el misterio se profundiza. El granito utilizado en la cámara del rey no es encontrado cerca. Venía de cientos de kilómetros de distancia. Y el granito no es una piedra el común. Es extremadamente difícil. Para cortarlo perfectamente, harían herramientas necesarias que superaban con creces los simples cinceles de cobre. Aún así, los cortes internos son lisos, rectos y consistentes, como si estuvieran hechos con máquinas. Los investigadores modernos han intentado replicar estos recortes utilizando las herramientas que la historia tradicional se lo atribuye a los constructores. El resultado fue frustrante. Las herramientas se desgastaron rápidamente. El progreso fue mínimo. Nada siquiera parecido a lo que vemos dentro de la pirámide. Esto plantea una pregunta incómoda. Si no podemos repetir el proceso hoy, con todo nuestro conocimiento, ¿quién lo gestionó en el pasado? También está el enigma de la iluminación. Los pasillos interiores de la pirámide no tienen marcas de humo, sin residuos de hollín, sin puntos de quemadura. Sí, se utilizaban antorchas o lámparas de aceite. Estas marcas serían inevitables. Entonces, ¿cómo vieron los constructores el interior profundo de la estructura? ¿Qué tipo de luz brilló? ¿Esos espacios cerrados? Algunos sugieren que la pirámide no era solo una tumba, sino una máquina. Una estructura funcional. Un sistema, diseñado con intención. Las teorías hablan en resonancia sonido, campos de energía, incluso generación o amplificación de energía. Puede parecer demasiado atrevido. Pero ¿qué es más atrevido? ¿Cuestionar o aceptar explicaciones que claramente no funcionan? Lo más inquietante es el silencio. No hay registros claros que describan la construcción. Ninguno manuales. Sin detalles técnicos. Para una civilización que registró obsesivamente en tu vida cotidiana, esta ausencia es demasiado extraña para ignorarla. Es como si el verdadero conocimiento detrás de la pirámide nunca hubiera sido escrito, o había sido eliminado. Quizás la Gran Pirámide no sea solo un monumento del pasado. Tal vez sea un recordatorio, un eco de una época en la que la humanidad comprendía más profundamente la naturaleza, la tierra y la energía. Un tiempo que no desapareció por incapacidad, sino por olvido. Y eso nos lleva al siguiente enigma. Porque si ya existía una estructura como esta, construido con tanta precisión, ¿cuántos otros descubrimientos antiguos aún se conservan? Esperando enfrentarnos con la misma pregunta inquietante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Hemos perdido en el camino? En 1992, un pequeño pueblo de China decidió hacer algo sencillo. Drenar un lago. Nada místico, nada arqueológico, solo curiosidad práctica. Pero cuando el agua empezó a correr más abajo, lo que emergió no fue ni barro ni rocas naturales. Fue una entrada, un vacío geométrico, un espacio que no debería estar ahí. Lo que habían encontrado fueron las cuevas Longyu. Y no fue solo una cueva. Había decenas, gigantesco, tallado a mano, con paredes perfectamente columnas internas en ángulo dejadas a propósito como soporte y marcas de herramientas repetidas con precisión casi artística, como si alguien hubiera seguido un mismo patrón, metro tras metro, sin falta. Cada cueva es colosal. Algunas alcanzan casi los 30 metros de altura, otros y extenderse sobre áreas equivalentes a los hangares de aviones. Se estima
que más de 1 millón de metros cúbicos de roca sólida han sido removidos. No hay registros históricos, ninguna mención en los textos antiguos, no hay leyendas locales que describan la hazaña. Es como si se había realizado un trabajo gigantesco y luego borrado de la memoria colectiva. Ahora, detente por un momento y siente el peso de esto. Una civilización capaz de organizar un proyecto de esta magnitud requeriría planificación, coordinación, conocimientos estructurales y una enorme fuerza laboral. Habría que estandarizar las herramientas, el ritmo constante, el método preciso, pero no se encontraron herramientas. No hay desperdicio, no hay restos humanos, nada. Lo más preocupante es la uniformidad de las marcas en las paredes. Ellos siguen lo mismo ángulo, la misma profundidad, el mismo espacio, como si una sola técnica se ha aplicado en todas las cuevas, sin excepción. Esto no es improvisación, esto es ingeniería, es método, es intención, incómoda. Y aquí surge una pregunta. ¿Todo esto bajo tierra? Si se trataba de minería, ¿por qué terminar las paredes con tanto cuidado? Si fuera refugio, que no hay señales de ocupación. Si fuera un ritual, ¿por qué no hay inscripción, no? Símbolo, ningún objeto sagrado. Las cuevas están limpias, vacío, silencioso, como si nunca había sido usado, solo construido. Algunos investigadores sugieren que algunas partes todavía están sumergidas, que el lago puede tener protegió secciones enteras durante siglos. Lo que significa que aún quedan zonas inexploradas, escondido bajo el agua, esperando. ¿Esperando qué? ¿Ser visto? ¿O ser olvidado? ¿Otra vez? Lo más inquietante no es solo cómo se hicieron estas cuevas, sino el hecho de que nadie parece reivindicar su autoría. A las civilizaciones antiguas les encantaba dejar marcas, registro, símbolos de poder, legados. Aquí no. Aquí solo hay puro trabajo, esfuerzo monumental sin firma, como si el gol no fuera para recordar. Y tal vez esto hice el punto. Quizás estas cuevas no fueron hechas para maravillarse público. Quizás fueran funcionales, técnicas, o destinado a un propósito que hoy simplemente ya no lo reconocemos. Un propósito que no cabe en categorías templo, casa o tumba moderna. Hay quienes dicen que el underground siempre ha sido un lugar para proteger el conocimiento, un espacio entre mundos, un lugar donde se puede guardar algo importante fuera del tiempo. Si esto, de ser cierto, Longyou no es solo un trabajo físico, es una caja fuerte, un silencio intencionado, y cuanto más observas, más notas que se repite un patrón en la historia de la humanidad. Grandes obras, conocimientos avanzados, precisión absurda, y luego, desaparición, como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio, como si fuera cierto capas de la historia fueron borradas sistemáticamente, dejando solo fragmentos para confundirnos. Quizás el error esté en simplemente preguntar cómo lo hicieron. Quizás la pregunta más importante sea, ¿por qué no quieren que lo sepamos? Porque cuando una civilización es capaz de mover montañas en silencio, sin dejar pistas, ella no está simplemente construyendo piedra. Estás dejando un mensaje, no escrito en palabras, pero en ausencia. Y esta ausencia habla de algo que todavía no entendemos, algo que continúa con nosotros observando desde el fondo de la tierra, esperando el momento en que finalmente estemos listos para escuchar. En un museo silencioso de Egipto descansa un objeto que rara vez recibe la atención que recibe. Lo merece. No es grande. No es dorado. No lleva inscripciones ni símbolos religiosos. De poder. Pero paradójicamente, puede que sea una de las piezas más inquietantes jamás encontrado en la arqueología antigua. Su nombre es sencillo. Disco de Saqqara. Y tú, la existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la tecnología en el mundo antiguo. A primera vista, parece demasiado frágil para haber sobrevivido durante miles de años. Hecho de una piedra extremadamente quebradiza, tiene 3 palas curvas, perfectamente simétricas, conectado a un eje central. No se parece a nada conocido de la cultura egipcia, tradicional. No es una herramienta agrícola, no es un adorno,
No es un símbolo ritual reconocible, es algo funcional. El disco fue encontrado en una tumba de la primera dinastía, que data de hace más de 5000 años. Hace años que, oficialmente, los arqueólogos lo clasificaron como objeto ceremonial, una categoría cómoda, utilizada cuando algo no se puede explicar. Pero los ingenieros los modernos, al observar su forma, sintieron algo diferente. Reconocimiento, familiaridad, esa extraña sensación de haber visto ya algo así, en otro contexto. Cuando los modelos del disco fueron recreados con materiales modernos y probados, algo sucedió lo inesperado. Al girar, la forma producía propiedades aerodinámicas y hidrodinámica real. El diseño se parecía a hélices, rotores, componentes utilizados para moverse, aire o líquidos, no de forma primitiva, sino eficiente. Necesita, intencional. Y aquí viene la pregunta que a nadie le gusta hacer. ¿Por qué una civilización antigua, limitado oficialmente a herramientas simples, crearías algo con un diseño tan avanzado? El disco no es solo simétrico, está matemáticamente equilibrado. Cada curva parece obedecer a una lógica que no nace de la decoración, sino de la función. Algunos investigadores sugieren que el disco podría estar relacionado con el sonido, a la vibración, a resonancia. Sabemos que los antiguos egipcios tenían un profundo respeto por el sonido. Se consideraba que las canciones, las entonaciones y las palabras específicas podían alterar los estados del materia y conciencia. Y hoy la ciencia moderna empieza a confirmar algo. Sorprendentemente, el sonido puede, de hecho, influir en las estructuras físicas. Los experimentos contemporáneos muestran que las frecuencias del sonido pueden mover objetos, moldean patrones geométricos en la arena e incluso afectan las moléculas de agua. Si esto es posible hoy en día, con equipos modernos, lo que se podría haber logrado con una civilización que tal vez entendiera el sonido de una manera más intuitiva e integrada. Imagínese, por un momento, si el disco no fuera un objeto aislado, pero parte de un sistema más grande, una tecnología que utilizaba vibraciones para mover, cortar o incluso aliviar el peso de grandes estructuras. Esto explicaría muchos otros misterios. Piedras gigantes siendo posicionado con precisión, ausencia de marcas de esfuerzo mecánico, construcciones que parecen haber sido integrados más que forzados. Lo más intrigante es que el disco de Saqqara no parece un intento. Él mira un producto final. No se conocen versiones rudimentarias. No hay evolución visible. Es como si el conocimiento detrás de él ya estuviera completo cuando fue creado, como si había sido heredado, no desarrollado allí. Y una vez más nos encontramos con el mismo patrón inquietante, un objeto avanzado, fuera de 1900 en contexto, guardado en una tumba, vagamente clasificado, y luego olvidado, no enseñado, no replicado, no ampliado, simplemente preservado como una sombra que aún se entendió el día. Quizás el mayor error sea analizar esto, descubrimientos de forma aislada, porque cuando se ve juntos comienzan a formar una imagen más grande, una civilización que entendió las fuerzas sutil, que trabajaron con principios naturales que hoy apenas estamos redescubriendo. No tecnología en el sentido industrial, sino tecnología de la conciencia, en armonía con las leyes invisibles. Y esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Qué pasa si el avance humano no es lineal? Y si el conocimiento más poderoso no está en las máquinas, sino en la comprensión profunda de energía, sonido, vibración? Quizás en algún momento del pasado esto fue común, y luego perdido. El récord de Saqqara no grita, no se impone, él susurra. Susurros hubo un tiempo en el que la humanidad no solo construyó, sino que comprendió. Un momento en el que la tecnología y la espiritualidad no eran opuestos, sino caras de la misma moneda. Y si eso es cierto, entonces el próximo descubrimiento que veamos no será solo extraño, será imposible ignorarla, porque ella no habla de objetos, habla de memoria, y algo que, en silencio, intenta regresar. En 1936, durante las excavaciones cerca de Bagdad, los arqueólogos encontraron algo que parecía insignificante,
un pequeño jarrón de cerámica. En su interior, un cilindro de cobre. No en el 1900. Centro, una barra de hierro corroída. Nada impresionante a primera vista. Pero cuando los científicos observaron ese objeto con atención, notaron algo que hizo que el tiempo parece plegarse sobre sí mismo. Esa estructura no era decorativa, fue funcional, y si se comportó exactamente como una batería. Hoy conocemos este artefacto como la batería de Bagdad, y su existencia crea un cortocircuito directo en la narrativa oficial de la historia, porque según todo, como aprendimos, la electricidad solo se entendería miles de años después, muy más tarde, y sin embargo, aquí había un objeto antiguo, que databa de hace más de 2000 años, capaz de generar corriente eléctrica cuando se llena con un líquido ácido simple. Cuando se construyeron y probaron réplicas, el resultado fue claro. El dispositivo producido, voltaje real, pequeño pero estable, suficiente para desencadenar reacciones químicas, o suficiente para ser utilizado en procesos específicos. No es casualidad que muchos investigadores comenzó a vincular este hallazgo con otro antiguo misterio, la galvanización. Objetos antiguos encontrados en la misma región tienen finas capas de metales, piedras preciosas, aplicadas de manera extremadamente uniforme, no como pintar, no como martillando, pero como un recubrimiento electroquímico, un proceso que hoy requiere electricidad controlada. ¿Coincidencia? ¿O evidencia? La explicación tradicional intenta reducir el impacto. Dice que el jarrón podría haber sido usado para guardar pergamino, o que su estructura era ritualista. Pero ninguna de estas teorías explica por qué exactamente esos materiales se combinaron de esa manera. No para que producen electricidad cuando se replican. Tampoco por qué aparecen en regiones donde el metal fue tratado con una precisión inusual. Y entonces, surge la pregunta que resuena silenciosamente. Si supieran generar energía, ¿para qué el usado? ¿Iluminación? ¿Herramientas? ¿Tratamientos médicos? ¿O algo aún más sutil, más integrado? A la vida cotidiana que hoy ya no reconocemos como tecnología, aquí es donde debemos frenar, porque tal vez estemos cometiendo el mismo error repetidamente, el error de proyectar nuestra idea moderna de la tecnología en el pasado. Imaginamos cables, lámparas, motores. Pero ¿y si la vieja tecnología fuera discreta? Situado, integrado en la naturaleza, se utiliza solo cuando es necesario, no como base. Toda una sociedad, las culturas antiguas hablaban de energía vital, fuerza invisible, principio animador, chi, prana, ka, diferentes nombres para una misma intuición. Hay algo que lo atraviesa todo, y quien aprende a interactuar con él, no necesitas dominar el mundo. Solo entiéndelo. Si sientes que algo dentro de ti está despertando ahora, quédate hasta el final, porque la respuesta que buscas puede no estar en un solo descubrimiento, sino en el patrón que comienza a formarse entre todos ellos. La batería de Bagdad nos obliga a afrontar una posibilidad incómoda. Tal vez el conocimiento humano no empezó de cero. Quizás heredamos fragmentos de algo más viejo, algo que no sobrevivió en los libros, sino en objetos aislados, dispersos como pistas silenciosas hacia el futuro, y observe el patrón nuevamente. Aparece el conocimiento, funciona, es verificable, y entonces, desaparece. No llega a ser común, no se propaga, no evoluciona. Es como si hubiera sido contenido deliberadamente, conservado lo suficiente como para no perderse, pero no lo suficiente como para ser fácilmente comprendido. ¿Por qué? Porque tal vez ese tipo de energía requería responsabilidad, requería equilibrio interno, requería una conciencia que no siempre acompaña al poder, y cuando este equilibrio se pierde, el conocimiento no se destruye, se elimina, guardado, silenciado. La batería no es solo un dispositivo eléctrico, ella es un símbolo, un recordatorio de que ya tocamos fuerzas profundas mental antes, y que tal vez elegimos, o fuimos obligados, a olvidarlos. Y cuanto más miras al pasado, más notas algo inquietante. Estos descubrimientos no gritan progreso, susurran advertencia, como si alguien dijera, hemos ido demasiado lejos, y aún no estás listo.
Pero la historia no termina en el olvido, porque cada vez que la humanidad cuando se acerca a un umbral, estos fragmentos reaparecen, como ahora, así exactamente momento en que lees estas palabras. El próximo descubrimiento no involucra electricidad visible, implica algo aún más profundo, algo que no impulsa a las máquinas, sino a la propia mente humana. Y cuando tú sabes, tal vez te des cuenta de que la tecnología más avanzada que jamás haya existido, siempre ha sido dentro de nosotros. Mucho antes de las pirámides, mucho antes de los imperios conocidos, floreció una civilización entre dos ríos. Sumer, oficialmente, se la llama cuna de la civilización, el punto salida, el comienzo de todo. Pero cuanto más estudias lo que sabían los sumerios, más esta idea inicialmente resulta difícil de sostener. Los sumerios aparecen en la historia sabiendo ya demasiado. Matemáticas avanzadas, astronomía necesidad, ingeniería hidráulica sofisticada, escritura compleja, leyes organizadas. No hay un claro periodo de prueba y error. No vemos una progresión lenta. Parecen listos, como alguien que no lo inventa, sino que lo recuerda. Las tablillas de arcilla que dejaron son directas, técnicas y detalladas. Ellos hablan de ciclos planetarios. Describen los movimientos de los cuerpos celestes con una precisión que solo ha sido confirmado miles de años después. Utilizan un sistema matemático basado en números, 60, que todavía utilizamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. 60 segundos, 60 minutos, 360 grados. Nada de esto es una coincidencia. Lo más desconcertante es que los sumerios no dijeron que este conocimiento fuera suyo. En sus propios registros declararon haber recibido este conocimiento. Eso había sido instruido, enseñó, guiado, no por abstracciones simbólicas, sino por seres que los describieron como instructores directos de la humanidad. Para la historia oficial, esto es mitología, gallinero, alegorías, metáforas culturales, pero incluso cuando los tratamos como símbolos, algo no encaja, porque las enseñanzas divinas, las cosas descritas en las tablas no son solo morales o espirituales, son técnicos, práctico, aplicable, como manuales comprimidos en un lenguaje poético. Describen el cielo como un mapa, hablan de planetas invisibles a simple vista, reconocer ciclos muy largos, que requerirían observación continua durante miles de años para ser deducido. O otra fuente de información, algo que no se construye fácilmente a partir del acero. Y aquí surge una pregunta que rara vez se plantea en voz alta. ¿Cómo puede una civilización sin los telescopios lograron saber tanto sobre el cielo? ¿Cómo mapearon los movimientos que requieren precisión extrema? ¿Cómo supieron dónde mirar, qué observar, qué registrar? Algunos sostienen que fue pura observación acumulada, generación tras generación, siglo tras siglo. Pero incluso esta explicación requiere algo fundamental, una continuidad perfecta, sin roturas, sin crisis, sin pérdida de datos, algo que contradice todo lo que sabemos sobre la fragilidad de las sociedades antiguas. Y aún hay más. Las tablillas describen acontecimientos catastróficos. Hablan de ciclos de destrucción y renovación, de épocas que terminan abruptamente, de la humanidad siendo reiniciar, lenguaje simbólico, sí, pero es demasiado recurrente para ignorarlo. Regalo en culturas repartidas por todo el mundo, que nunca tuvieron contacto directo entre sí. Quizás lo más inquietante es darse cuenta de que el conocimiento sumerio no estaba plenamente extendido, heredado. Las civilizaciones posteriores absorbieron fragmentos, babilonios, asirios, griegos, pero nunca el conjunto completo. Es como si algo hubiera sido interrumpido, como si la transmisión se había cortado a mitad de camino. Y eso nos obliga a considerar una posibilidad incómoda. ¿Y si más conocimiento, el avance de la humanidad no es acumulativo? ¿Y si surge, alcanza un pico y luego disminuye perder? No por falta de inteligencia, sino por exceso de poder sin preparación. Las tablillas sumerias no parecen un comienzo, parecen un recordatorio, un eco de algo más viejo, algo que ya se había aprendido antes,
quizás en una era que no sobrevivió hasta cuenta tu historia. Y aquí, en silencio, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué sabían? Es ¿por qué no sabemos esto más hoy? Quizás porque ciertas verdades no sobreviven a los derrumbes, guerras, cambio climático. Quizás porque el conocimiento que verdaderamente transforma no está escrito en piedra, pero en conciencia. Y cuando la conciencia colectiva cambia, el conocimiento se borra con ella. Los tableros todavía están ahí, frío, frágil, espera, no para ser adorado, pero para ser leído desde una perspectiva diferente, una mirada que reconoce que la humanidad no empezó ignorante. Quizás lo olvidé. Y si esto es cierto, entonces cada descubrimiento será posible del pasado no es un error de historia, es una señal, una invitación silenciosa a recordar quiénes fuimos una vez, antes de convertirnos en convencernos de que estamos en la cima. Porque si una civilización antigua ya entendía así el cielo, el próximo descubrimiento nos obliga a descender a la tierra nuevamente, no mirando las estrellas, sino las piedras, piedras tan pesadas, que hoy ni siquiera podemos explicar cómo fueron trasladadas. En el Líbano hay un lugar donde la noción misma de peso parece haber sido ignorada, una ubicación donde los bloques de piedra no solo desafían la lógica moderna, sino que parecen burlarse de ella. Ese lugar es Baalbek, y lo que allí se construyó no debería existir, al menos no en el forma en que existe. En la terraza principal del antiguo complejo, se encuentran algunas de las piedras más grandes jamás vistas, utilizado en cualquier construcción humana. Bloques que pesan más de 1000 toneladas cada uno. Para en comparación, la mayoría de las grúas modernas ni siquiera pueden levantar una fracción de eso. Aún así, estas piedras fueron extraídas, transportadas y posicionadas con precisión milimétrica, sin grietas, sin crisis, ninguna explicación satisfactoria. La narrativa oficial atribuye la construcción a los romanos. Pero aquí surge el primer problema. Incluso en el apogeo de su ingeniería, los romanos nunca demostraron una tecnología capaz de mover bloques de esa magnitud. En ningún otro trabajo, en ningún otro lugar. Baalbek es una excepción absoluta. Un caso atípico que no encaja con el resto de la historia, conocido. Y lo más intrigante es que los bloques más grandes ni siquiera forman parte de la parte superior del templo. Están en la base, como si quien los puso ahí fuera a construir algo que requiriera una estabilidad extrema, algo pesado, algo que quizás nunca tengas completado, o que no era visible para el público. Hay un bloque, aún más grande, conocido como la piedra de la mujer embarazada, que permanece en cantera cercana, pesa más de 1600 toneladas. No ha sido movido, o tal vez ha sido abandonado, pero su existencia demuestra algo esencial. No es una coincidencia. Sabían extraer piedras de este tamaño. Tenían un plan. Ahora, respira hondo y afronta la inevitable pregunta. ¿Cómo? No solo cómo levantar, sino cómo transportar, cómo alinear, cómo conformarse sin destruir la estructura misma. Las cuerdas no son suficientes. Trunks no explica. Sin fuerza bruta resuelve. Había algo más en juego. Algunos sugieren que los antiguos dominaban las técnicas de manipulación de la pérdida de peso. No levitación mística, sino comprensión avanzada de las fuerzas naturales. Resonancia, vibración, frecuencia. Hoy sabemos que vibraciones específicas pueden reducir la fricción, cambiar comportamiento de los materiales, llegando incluso a provocar levitaciones a pequeña escala en el laboratorio. Pequeña escala, por ahora. ¿Y si esto no fuera nuevo en el pasado? ¿Qué pasaría si estas técnicas se conocieran, se enseñaran, se aplicaran y luego se perdieran junto con las culturas que los dominaron? Lo que hace a Baalbek aún más inquietante es su silencio histórico. No hay registros claros describiendo el método, ninguna celebración del logro. No queda ninguna explicación para el posteridad. Es como si quien lo construyó supiera que no lo entenderían, o como si no quisiera que me entendieran. Y mira de nuevo, el patrón. Conocimiento extremo, aplicación precisa, trabajo monumental. Y luego, ruptura.
El conocimiento no se difunde, no se replica, no evoluciona. Él simplemente desaparece, dejando solo la estructura como testigo mudo. Quizás Baalbek no sea solo un templo, quizás sea una interfaz, un punto de convergencia entre el conocimiento físico y algo más sutil. Muchas culturas antiguas creían que ciertos lugares amplificaban la energía, que la Tierra tenía líneas invisibles de fuerza. Ese desarrollo sobre estos puntos potencializó algo: curar, comunicación, estabilidad o poder. Si esto suena extraño, recuerde, la ciencia moderna está todavía en su infancia en el estudio en lo profundo de los campos naturales de la Tierra. Magnetismo, resonancia planetaria, vibraciones naturales. Lo que hoy llamamos teoría puede haber sido una práctica común en otra época. Baalbek no parece un intento, parece un resultado final, algo hecho por aquellos que sabían exactamente lo que estaba haciendo. No hay improvisación, no hay ningún error, solo ejecución. Y esto nos deja con un sentimiento difícil de ignorar, que la humanidad ya ha llegado a límites, lo que hoy se considera imposible, no porque fueran magos, sino porque entendían leyes que olvidamos. Quizás el mayor error sea creer que estamos en el punto más alto de la historia, que todo antes era primitivo. Baalbek está ahí para contradecir esto. Silencioso, propiedad, pesado, demasiado para ignorar, y cuando entiendes que piedras de este tamaño fueron movidas sin dejar rastro claro cómo se hizo esto, algo cambia internamente. La cuestión ya no es técnica, se vuelve existencial. ¿Qué más pudimos hacer antes de olvidar quiénes éramos? Porque si podemos mover montañas, tal vez no ocurra el verdadero colapso de la humanidad. Era físico, ha sido interno, un olvido proceso gradual de cómo dialogar con la naturaleza misma. Y el próximo descubrimiento no involucra ni piedra ni metal. Se trata de algo aún más delicado, algo que no pesa toneladas, sino que da forma a civilizaciones enteras, la mente humana misma. En las montañas del Perú, lejos de las principales rutas turísticas y del imaginario popular sobre pirámides e imperios, hay un lugar que no estaba destinado a ser visto. Fue hecho para ser sentido. Chavin de Huántar no impresiona ni por su altura, ni por su grandeza exterior. Tu verdadero poder está oculto, bajo tierra, en el silencio, en la oscuridad. A primera vista, el complejo parece simplemente otro antiguo centro ceremonial, piedra en piedra, cuadrícula, esculturas, pero al descender a sus pasillos interiores algo cambia, o el espacio se vuelve estrecho, confundido, laberíntico, la luz desaparece, el sonido está distorsionado, se pierde la guía. Y esto no es un defecto de diseño, es el proyecto. Los túneles de Chavin no fueron construidos para facilitar el paso, fueron construidos para provocar una experiencia específica. Los investigadores modernos han descubierto que la arquitectura interna manipula el sonido, el agua y la percepción de una manera extremadamente precisa. Los canales subterráneos hacen que el agua fluya bajo presión, creando un rugido constante, casi animales. Las paredes reflejan ecos de manera impredecible. Un solo sonido se convierte en muchos. El espacio se siente vivo. Ahora imagina esto sin electricidad, sin mapas, sin saber el camino de regreso. Imagina ser conducido por sacerdotes, en total oscuridad, mientras el sonido del agua y los instrumentos resuenan a tu alrededor. Tu cerebro intenta darle sentido al espacio, y falla. La mente entra en otro estado. Miedo, reverencia, disolución del yo. En el centro de este laberinto se encuentra Lanzón, una enorme escultura de piedra, escondida, inaccesible al ojo común, una figura híbrida, mitad humana, mitad animal, con rasgos que evocan transformación. No es un ídolo expuesto, es una revelación reservada, algo que solo se encuentra después de atravesar el caos. Investigaciones recientes sugieren que Chavin fue un sitio de iniciación, pero no la iniciación simbólico, neurológico, sensorio. Los constructores entendieron algo que hoy empezamos a entender, redescubrir. La mente humana puede verse profundamente alterada por los estímulos ambientales. Sonido, vibración,
oscuridad, desorientación. Todo esto puede romper patrones internos y abrir estados expandidos de conciencia. Esto no es misticismo, es neurociencia. Ahora sabemos que ciertos entornos pueden inducir experiencias profundamente transformadoras, y Chavin parece haber sido diseñado exactamente para eso. No por casualidad, no por intento, pero para el conocimiento aplicado. Y aquí surge una idea desconcertante. ¿Qué pasaría si algunas civilizaciones antiguas no existieran? Centrado en construir máquinas, pero en construir estados mentales. ¿Qué pasaría si la tecnología más avanzada que poseían, no servía para dominar el mundo exterior, sino para reorganizar el mundo interno? Chavin no produjo personas transformadas, líderes, sacerdotes, mensajeros, individuos que pasaron por una experiencia tan intensa que nunca vieron la realidad de la misma manera. Eso es poder, no físico, psicológico, social, civilizacional. Y nuevamente aparece el patrón: conocimiento profundo, aplicación precisa, y luego, desaparición. No vemos que esta tecnología mental evolucione continuamente. No vemos manuales, no vemos réplicas claras, solo rastros de algo que se entendió y luego abandonado. Quizás porque este tipo de tecnología requiere una responsabilidad extrema. Jugando con la mente lo humano no es trivial, no es neutral, puede liberar o controlar, ilumina o destruye. Quizás en algún momento, este conocimiento se consideró demasiado peligroso para difundir. Cuando miramos a Chavin con ojos modernos, sentimos algo extraño. No parece primitivo, parece intencional, calculado, como un laboratorio ancestral de conciencia. Un lugar donde la arquitectura, el sonido y el símbolo se unen para provocar algo que las palabras no pueden describir. Y eso lo cambia todo, porque si las civilizaciones antiguas dominaban la mente, el sonido, la vibración, energía, peso, cielo y tierra, así que tal vez el verdadero colapso de la humanidad no era tecnológico, ha sido espiritual y cognitivo. Quizás cambiamos profundidad por velocidad, experiencia para la eficiencia, conciencia para el control. Y al hacerlo, nos olvidamos de tecnologías que no encajan en máquinas, sino que dan forma a civilizaciones enteras desde dentro. Chavin no grita su misterio, lo susurra a través de la piedra, el eco y el silencio. Y quien escuche atentamente y note algo inquietante, la humanidad ya ha sabido cruzar portales internos, ya sabía cómo reorganizar la mente, ya sabía provocar verdadera transformación. Y si eso es cierto, entonces la pregunta fundamental no es sobre el pasado. Se trata de ahora. ¿Qué pasará cuando estos recuerdos comiencen a surgir nuevamente? Cuando ciencia y conciencia se reencuentran. Cuando nos demos cuenta de que un mayor progreso, peligroso y más poderoso, siempre ha sido el interior. Porque todos estos descubrimientos apuntan a una única conclusión silenciosa. La tecnología más avanzada que jamás haya existido no se perdió por accidente. Ella fue olvidada porque exige algo que no siempre estamos dispuestos a ofrecer: presencia, conciencia, responsabilidad. Y eso es exactamente lo que nos lleva al final de este viaje. No como cierre, pero como un umbral. Después de repasar estos 7 descubrimientos, algo queda claro. No estamos tratando con errores en la historia. Estamos ante huellas, fragmentos de conocimiento que no se perdió por falta de capacidad, sino por algo mucho más profundo. Un olvido silencio que se extendió por siglos. Piedras inamovibles, objetos que sugieren energía, mapas celestes precisos demasiado, arquitecturas que moldean la mente. Nada de esto apunta a una humanidad primitivo. De lo contrario, señala una humanidad que ya ha tocado límites que hoy lo considera inalcanzable. Quizás el mayor mito que nos han contado sea el de la evolución lineal, la cómoda idea de que siempre sabemos más que antes, que el pasado es un borrador imperfecto del presente. Pero, ¿y si ese no es el caso? ¿Qué pasa si el conocimiento humano es cíclico? ¿Y si seguimos adelante, lo olvidamos y luego avanzamos de nuevo?
llevando solo ecos de lo que alguna vez fuimos? Esto lo cambia todo, porque ya no se trata solo de arqueología, se trata de identidad, sobre la memoria colectiva, sobre quiénes somos cuando no estamos distraídos por el ruido de la hora. Estos hallazgos no exigen que usted crea en teorías, piden algo más sencillo y más difícil a la vez, que cuestiones, aceptar el malestar de no tener todas las respuestas, que la duda sea una puerta, no una amenaza. Quizás las civilizaciones antiguas entendieron algo esencial, que el poder sin la conciencia destruye. Esa tecnología sin equilibrio pasa factura, y tal vez por eso, ciertos conocimientos han sido protegidos, no eliminado, solo dormido, esperando el momento adecuado para volver a surgir. Y aquí estamos, en una época de extrema velocidad, de información infinita, pero de sentido cada vez más raro. Quizás no sea coincidencia que estos misterios sean volviendo a la superficie ahora. Quizás algo dentro de nosotros esté listo para recordar. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. No como un clic automático, sino como un gesto consciente. Porque este viaje no se trata de respuestas listo. Se trata de aprender a escuchar. Escuche las piedras. Escuche el silencio. Escuche lo que siempre ha estado ahí, esperando. Y tal vez, solo tal vez, lo que llamamos pasado no sea algo que quede atrás. Quizás sea un espejo. ¿Y si lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no tiene? ¿Olvidaste?